Cuando todo está en silencio, acompaña al Padre Dimas Acuña en esta noche. Dios los bendiga a todos ustedes, el Señor los acompañe. Nosotros ya tenemos varias semanas, 3 semanas, vamos para la tercera semana de estar preparándonos con el tiempo de Adviento. Más es una experiencia de renovación de nuestro espíritu, en la cual el Señor nos hace partícipe de la alegría del nacimiento de su Hijo amado Jesucristo. Por eso quiero invitarlos a todos ustedes a retomar lo que ya hemos compartido durante estas 3 semanas. Y queremos, a partir de este momento, hacer como especie de un retiro espiritual en el cual nosotros estemos atentos nuevamente en meditar la palabra de Dios. Vamos a pedirle siempre al Espíritu Santo. Recuerden ustedes que siempre hay que invocar el Espíritu Santo porque nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho la promesa de que hay que pedir el Espíritu Santo. Lo sabemos por el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Así que vamos a pedirle al Señor. Él lo dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que nosotros pedimos el Espíritu Santo para que Él nos ilumine en esta experiencia de encuentro con la palabra. Clamamos al Espíritu Santo, suplicamos que Él venga a iluminarnos, que Él venga a guiarnos en este camino del Adviento, que es un tiempo precisamente en el cual la gracia de Dios se derrama de manera muy especial. Sabemos nosotros que el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación al nacimiento de Jesús. Al nacimiento de Jesús que hace 2023 años se dio y que los profetas estuvieron en ese tiempo de espera, de expectativa, de cuándo iba a realizarse la llegada del Mesías. Igual que esos profetas y la Virgen María que esperaron a que se diera cumplimiento durante muchos siglos a esa promesa que Dios Padre había realizado, ahora nosotros también entramos en esa dinámica de la espera, en esa dinámica de la escucha de la palabra, como ese pueblo que escuchó a Dios a través de los profetas y que no se dieron por vencidos a pesar de que pasaba un siglo, pasaba otro siglo. Sin embargo, la expectativa se mantuvo porque hay una fe enorme que brota del corazón y que esto es obra precisamente del Espíritu Santo, porque no es obra nuestra. La fe es una realidad que de manera dinámica se realiza en el corazón del ser humano, pero nosotros no producimos la fe. Ya sabemos bien que la fe brota de la escucha de la palabra, como lo ha dicho San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 14. La fe brota de la palabra. Esto me encanta y siempre que tengo la posibilidad de expresarlo, lo digo. Capítulo 10, versículo 17. En definitiva, la fe surge de la escucha de la palabra de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que profundizar. La palabra que Dios Padre nos da, la palabra que viene a nosotros. Y por eso quiero retomar precisamente lo que ya hemos vivido, lo que hemos escuchado en la primera semana de Adviento, en lo que el Señor nos ha regalado y que sin merecerlo nosotros, esa palabra ha llegado a nosotros como el maná en el desierto cuando el pueblo tenía hambre y cada día salía a recoger la porción de maná que le correspondía durante el día. Es necesario volver a la palabra para hacer una revaloración de lo que nosotros hemos recibido como una gran riqueza espiritual. Lo decía al principio, nosotros no estuvimos en el nacimiento de Jesús, pero nosotros participamos de esa alegría del nacimiento de Jesús porque el Espíritu Santo actualiza este acontecimiento como un memorial, como Él lo ha enseñado en la palabra, a través de
del recuerdo que se actualiza. Bueno, no es un recuerdo, es el acontecimiento que se actualiza por obra del Espíritu Santo. Hay un escritor que se llama José Aldazábal. Enséñanos tus caminos, Señor. Adviento y Navidad, día tras día. Él nos dice, partiendo de esta experiencia, que en el Adviento es un tiempo en que la comunidad eclesial es convocada a preparar la Navidad, a crecer en la esperanza, a acoger con fe la venida continuada de su Señor Cristo Jesús. Porque también es el Señor que viene a nosotros a través de los sacramentos y de los acontecimientos. Pero también nos estamos preparando para la venida del Señor cuando Él se manifieste gloriosamente, como dice el Evangelio de Mateo 25. Es un tiempo hecho sacramento, dice el escritor, teólogo. La historia de la salvación se actualiza sacramentalmente. El Adviento forma una unidad de movimiento con la Navidad y la Epifanía. Las tres palabras vienen a significar lo mismo. Venida, refiriéndose al Adviento, nacimiento, refiriéndose a la Navidad, y Epifanía, que es la manifestación. Dios con nosotros, que está con nosotros y que quiere entrar precisamente en un diálogo de amor. Dice el escritor, el Dios que ha querido ser Dios con nosotros entró hace 2000 años en nuestra historia en Belén, pero la actualiza sacramentalmente cada año en este tiempo fuerte de 6 o 7 semanas, desde el primer domingo de Adviento hasta la fiesta del bautismo del Señor. Por lo tanto, es necesario que seamos conscientes a la acción del Espíritu Santo que nos invita precisamente a entrar en esta dinámica. Así que durante todos estos domingos nosotros hemos escuchado atentamente la palabra. Después voy a analizar los tiempos que van desde el día 16 de diciembre hasta el 24. Pero antes quiero referirme precisamente a esas 3 primeras semanas de Adviento y quiero que ustedes entren en esta dinámica de oración, de preparación, de retiro espiritual. En la primera semana de Adviento nosotros, el lunes, puedes ir primera semana de Adviento y vamos a encontrar las lecturas, una del profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 1 al 5, y también encontramos en el Evangelio de Mateo 8, 5 al 11. ¿Qué nos enseña esta palabra? Primero, recuerden ustedes ubicarnos en el contexto de la espera en la época de nuestro Señor Jesucristo. Antes, en los siglos que precedieron a su nacimiento. Así que la lectura de Isaías en el capítulo 2, versículo 1 al 5, está ubicada en ese contexto de la espera. ¿Y qué nos enseña esa lectura de Isaías? Pues Isaías comienza diciendo que todos los paganos caminarán a la luz del Señor y formarán un solo pueblo. O sea, vamos a buscar Isaías, inmediatamente tú ves buscándolo allá en tus Sagradas Escrituras, y entonces a través de la palabra, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 dice, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Al final de los tiempos estará firmemente establecido el monte del templo del Señor en la cumbre de las montañas. Cuando tú piensas en la cumbre de las montañas, tú piensas en el monte Everest, que mide, no sé, 8.500 pies, no sé, metros, no sé. Lo recuerdo cuando estudié en el colegio. Pero cuando tú vas a Jerusalén y conoces el monte Sión, te das cuenta que montañas más altas existen aquí en nuestro departamento. Un ejemplo, una montaña, como el Cerro de la Villa que queda en Piojó. En Usiacurí hay colinas más altas que en Monte Sión, donde se construyó el templo de Jerusalén. La palabra dice
que hacia ese cerro, hacia él caminarán todas las naciones. El profeta no se equivocó. En verdad que es la montaña más encumbrada desde el punto de vista espiritual, porque él está hablando de una profecía, está hablando de una realidad sobrenatural, no física, porque desde el punto de vista físico es un cerro muy pequeño, pero desde el punto de vista espiritual vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Es cierto. Si nosotros lo tomamos de nuestra experiencia católica, todos los pueblos del mundo entero somos convocados a ese espacio geográfico. Y fue convocado en ese espacio geográfico por nuestro Señor Jesucristo. Porque en ese lugar, precisamente en ese cerro donde se construyó el templo, en ese lugar el Señor instituyó la Santa Eucaristía. Y en ese lugar Él enseñó e instruyó a la gente. De ahí, sí Señor, cuando tú lees el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 11, dice que Jesús llegó al templo de Jerusalén. Marcos 11 y sus paralelos. Voy a buscar aquí en el capítulo 11 y voy a encontrar Marcos 11, cuando Jesús entra en el templo y realiza allí una serie de enseñanzas. Capítulo 11, versículo 1, entrada de Jesús en Jerusalén. Cuando se acercaba a Jerusalén, a la altura de Betfagé y Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan al poblado de enfrente, al entrar en el encuentro, y así. Luego, Él empieza a darle unas instrucciones y dice, versículo 15, 11:15. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo. Comienza la purificación de nuestro Señor Jesucristo y luego dice, está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Mira la visión universal que tiene Isaías y mira la visión universal que toma Jesús de los profetas y es la visión universal que Él comunica y expresa a sus discípulos. Por eso el Evangelio de Lucas 24:49 dice, les abrió la mente para que no estuvieran en esa estrechez religiosa, sino que se abrieran. El Evangelio de Lucas especialmente nos habla de esa universalidad, pero ahora no la voy a tratar porque estoy hablando de que Jesús está en el templo instruyendo según la profecía de Isaías. Luego dice que la gente quedó asombrada de su enseñanza en el versículo 18. Cuando anocheció, salieron de la ciudad. Pero nuevamente Jesús llegó a Jerusalén. Versículo 27. Llegó de nuevo a Jerusalén y mientras paseaba por el templo, ¿te das cuenta? Lo que está diciendo el profeta Isaías, que desde ese lugar Él nos va a instruir lo que estoy diciendo. El monte del Señor, el templo del Dios de Jacob, Él nos enseñará sus caminos e iremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. De Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Y efectivamente así se cumplió, porque no solamente recibieron el Espíritu Santo, sino que desde Jerusalén salieron a predicar. Luego continuamos con el capítulo 2 del Evangelio, capítulo 12 del Evangelio de San Marcos. Entonces Jesús empezó a decir una parábola. Después le enviaron, esto es, cuando Jesús cuenta esta parábola, recuerda, está instruyendo. Sus adversarios querían capturarlo porque se dieron cuenta de que Jesús había dicho la parábola por ellos. Sin embargo, dejaron y se fueron porque tenían miedo a la gente. 12:13, le enviaron unos fariseos y unos herodianos. Y Jesús nuevamente comenzó a instruirlos. Y después vienen los saduceos en el capítulo 12:18.
Después, en el 12:28, un maestro de la ley. Mira, todo está instruyendo, como dice el profeta Isaías. Y al final, dice la palabra que Jesús estaba en el templo. Aquí dice 12:41. Jesús de Marcos estaba sentado frente a las arcas del templo. Está dentro del templo y observaba cómo la gente iba echando dinero en ellas. Muchos ricos depositaban cantidad, pero llegó una viuda pobre que echó 2 monedas de muy poco valor. Y Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esa viuda pobre ha echado en las arcas más que todos los demás, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras que ella ha echado desde su pobreza todo lo que tenía. Y el capítulo 13 comienza: al salir del templo, uno de sus discípulos le dijo. Así que nosotros, tomando la palabra de Isaías en esa primera semana de Adviento, el Señor nos quería hacer caer en cuenta, podemos decir así, de esa universalidad de la salvación, que les dije ahorita que el Evangelio de San Lucas la trata de una manera muy, diríamos, clara, y por lo tanto la gente no capta, la gente no está de acuerdo con esta universalidad. Capítulo 2 de San Lucas dice, versículo 30, mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos como luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Ves? Esa mentalidad, esa universalidad de la salvación que Jesús propone a los discípulos, luego también en labios de Juan el Bautista aparece en el capítulo 3 de Lucas, versículo 4, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: voz que grita en el desierto. Y luego en el versículo 6, todos verán la salvación de Dios. Todos verán la salvación de Dios. Esto está tomado de Isaías, como lo acaba de decir aquí, Isaías 40, versículo 3 al 5. Es todo un cambio de mentalidad. En otras palabras, Jesús les está diciendo, no se crean dueños de Dios. Dios va más allá de lo que tú piensas. Tú no creas que porque tú perteneces a esta religión, tú eres más santo que los demás. Para nada. Va más allá. Fíjate que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a Nazaret, precisamente queriendo Él comunicar esta universalidad de la salvación, fue rechazado porque la estrechez de sus mentes no daba para acoger un Dios que se encarna, un Dios que se hace historia y la comparte con nosotros, y un Dios que ama a los marginados, a los despreciados en ese momento, un Dios que puede tocar al leproso, un Dios que se conmueve por una viuda. ¿Ves? Y eso es lo que Jesús le dijo en el capítulo 4, versículo 24 de San Lucas. La verdad es que ningún profeta es apreciado en su tierra. Les aseguro que muchas viudas había en Israel en el tiempo de Elías, cuando se cerró el cielo. Muchas viudas había en Israel. Y hubo un gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías. A ninguna viuda de Israel. Dice, sino a una viuda de Sarepta en la región de Sidón, un territorio que queda al norte de Israel y por lo tanto se refiere a un territorio pagano. Ok, y estas personas que están escuchando a Jesús no tienen esa capacidad de la universalidad de la salvación. Ellos, pero la palabra de Dios que escribieron, que se da, como en el profeta Elías, en el libro de Elías, está la viuda de Sarepta. ¿Cómo podemos negar eso? En otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿cómo pueden negar ustedes esa verdad? Está escrito. Sin embargo, ellos no se abren a la acción de Dios, a la cual Jesús los está invitando. Muchos leprosos había en Israel cuando el profeta Eliseo. En verdad, muchos leprosos en la época del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue curado, sino únicamente Naamán, el sirio, y vino de un país lejano. Y lo sabemos porque está escrito. ¿Y por qué ustedes no se abren a la acción de Dios? Dios fue capaz de curar a ese pagano.
Dios fue capaz de socorrer a esa viuda, porque para Dios lo más importante es el ser humano y lo que ese ser humano significa y cuánto nosotros podemos ayudarlo para que pueda crecer y pueda evolucionar, pueda superar su realidad de pecado, su enfermedad. Pero ellos no están dispuestos y esa es la razón por la que se levantaron furiosos y quisieron despeñar a Jesús, tirándolo desde un barranco, dice el Evangelio de San Lucas capítulo 4, versículo 29 al 30. Eso es lo que nosotros estamos compartiendo en esta primera semana. Y luego vienen los milagros de Jesús, que son signos del reino de Dios. Eso que nosotros escuchamos en Mateo 8, 5 al 11. Es lo que corrobora que Él es el Mesías esperado. Pero saben que es difícil que Jesús pueda ser admitido, aceptado como ese Mesías, Hijo de Dios. Se necesita precisamente una apertura en el corazón, en la mente. Y creo que esta semana, esa primera semana de Adviento que ya pasó, es bueno que nosotros ahora la retomemos con esta palabra y nosotros también reflexionemos, porque muchas veces nosotros nos quedamos en unas estrecheces mentales donde nos podemos creer más santos que los demás, más puros, incluso hasta dueños de Dios, de la iglesia, indicarle a los demás, yo, lleno de soberbia, creyéndome santo, qué es lo bueno y qué es lo malo, olvidándome que Dios es el que me da la capacidad a mí de amar y de ser transformado por su palabra, por su gracia, y es el que me da a mí la alegría en el corazón de amarlo. Y esta alegría que me da en el corazón de amarlo es la que brota de mí y la que inspira a los demás para que lo amen también, sin necesidad de una imposición como lo está haciendo Cristo. Cristo está solamente compartiendo la palabra y diciéndoles, Dios nos invita a una universalidad de la salvación, es decir, a una fe profunda, a una fe donde nosotros amemos al Padre y Él nosotros experimentando ese amor, podamos salir al encuentro del que sufre, del necesitado. Este tiempo de Adviento es un tiempo de gracia para todos, los cercanos, los alejados. Adviento y Navidad son un pregón de confianza. Dios quiere salvar a todos, sea cual sea su estado anímico, su historia personal o comunitaria, en medio del desconcierto general de la sociedad, en medio de todas las incertidumbres que nosotros estamos viviendo en este momento. Como la vivió ese pueblo, también nosotros estamos en un estado de incertidumbre, de guerras, de situaciones negativas, de oscuridades que se manifiestan. Pero ante esto viene la palabra de Dios como la luz verdadera que ilumina el corazón del hombre y que le despierta la esperanza para proseguir, para seguir los pasos de Cristo. Él viene a salvarnos, nuestro Señor. Él es esa buena noticia que siempre nuestro corazón está anhelando. Por lo tanto, abramos el corazón, meditemos. Toma nuevamente el texto de Isaías, Isaías 2 del 1 al 5 y Mateo 8, 5 al 11. Lee y escribe, ora, medita. Hacia el cielo, los fuertes vientos, alguien los calmó. La tormenta. Cuando todo está en silencio, acompaña al Padre Dimas Acuña en esta noche.